Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Delta Force Mobile. Primero que nada, antes de empezar, les voy a pedir un favor, me gustaría que compartieran, dejaran su poderoso like, favorito, suscripción, nada cuesta, y activen las notificaciones si les interesa todo lo que va a estar llegando del Delta Force Mobile y que tengan la oportunidad también de poderlo probar, así como yo lo he podido probar y lo he podido disfrutar. Primero que nada, quiero pedirle a la gente un favor, que no comparen este juego con ningún Call of Duty, tampoco le llaman Code Killer ni nada por el estilo, básicamente porque es un juego muy diferente a lo que es un Call of Duty. Si han jugado Battlefield 2042 o cualquier Battlefield, es a lo más parecido que puede ser completamente el Delta Force, y lo digo por el sistema de operadores y personalización que tiene este juego, en serio. Así que descarten por favor decirle Call of Duty. Eso sí, está muy bien optimizado, eso es lo bueno. Y lo que más me importa, honestamente, que está muy bien optimizado, sea frenético, tenga un multijugador y que sea el Battlefield que nosotros siempre quisimos tener completamente para dispositivos móviles. Y también recuerda que va a salir para PC y consola gratuitamente. En fin, para los que pregunten, ando ahorita con el médico y ahorita ando jugando de support, porque me gusta jugar médico, porque primero porque tiene su fusil y segundo porque me puedo curar yo mismo y también porque puedo curar a mis aliados. Juego mucho así, actualmente el médico, como lo jugaba completamente en Battlefield 4 y como lo jugaba en Battlefield 2042, fin, cositas de la vida. Lo que me gusta también de aquí es que la pistola de acá se parece a la de Titanfall, que bueno, en vez de ser una pistola que mata aquí es pistola curadora. Literalmente, si te marca todo, puede disparar hasta 6 disparos de un solo para curación, imagínate. Y pues obviamente curas más rápido con la pistola, en fin, cositas de la vida. Les tengo muy buenas noticias y es que actualmente pues Delta Force está siendo muy apoyado actualmente tanto en QQ como en WeChat. O sea, los chinos se están volviendo locos, imagino que la mayoría de la gente que está aquí también se está volviendo loca por jugar este juego, y es que no es para menos. Me parece que es un juego de lo más top que hemos tenido para dispositivos móviles. De lo más top arriba, lo siento, pero es que con Mobile se está quedando atrás, PUBG Mobile se está quedando atrás, el Warzone Mobile se está quedando muy atrás. Cualquier juego literalmente de los AAA se está quedando muy atrás contra este juego, porque tiene motor gráfico Unreal Engine, está muy hermoso, no me creo lo que tengamos actualmente de dispositivos móviles y espero que lo lleven bien, honestamente. Ahora, para los que pregunten por Battle Royale, recuerden, Battle Royale de momento no va a tener. O sea, no lo han descartado al 100%, pero de momento solo tienen pensado lo del Extraction Royale, que es mucho mejor que el de Arena, ya te lo digo yo. Y el modo multijugador, que de momento solo tenemos los 3 modos de juego y 2 mapas, pero va a haber más mapas, así que no se preocupen, que ya viene una actualización también correspondiente y al día de hoy están trayendo muchas más plazas para poder jugar completamente el juego. Ahora, hablemos completamente de las plazas y lo demás, por así decirlo. Ok, primero que nada, ok, vamos a hablar de esto ahorita. El juego está añadiendo más plazas. Han metido nuevas plazas para poder jugar y tener la oportunidad. Lo único malo que obviamente tienes que estar registrado y te tienen que, obviamente, como lo he comentado, pues aceptar. El juego se puede descargar, actualizar también y demás cositas del entorno, pero de que el juego vale la pena, vale la pena. Ahora, lo que hay que hacer es sencillo. De momento, pues solo te tenés que registrar en QQ y en WeChat. Y sí, están añadiendo gente diariamente. Es más, sin mentirte, en lo que es la página de QQ, más de 1 millón de personas ya siguen completamente lo que es la página oficial. O sea, imagínate cuánta gente está queriendo entrar para poder jugar el Delta Force. O sea, esto está a otro nivel. O sea, no sé si sos consciente, pero esto ya está a otro nivel que tal vez muchos no sepan de lo que está llegando esto para dispositivos móviles. Imagínate, este juego para dispositivos móviles, PC y consola, completamente gratuito. Este juego está muy bien optimizado. Y lo sé, me hace Silvestre, pero eso te lo estás inventando, que el juego está muy bien optimizado. No me lo invento, lo que pasa es que veo completamente los videos que ellos publican, los desarrolladores e incluso la gente que está probando el juego el día de hoy en procesadores Snapdragon Series 600 en adelante. Ahora, vos me vas a decir, Destro, una serie 600 es gama baja. Bueno, yo diría que si son los dispositivos de 2022, 23, 24, sería gama media baja, pero bueno, en fin, imagínate que está corriendo en eso. Además de que es Teamy el que lo lleva con Team Jade, que también son subsidiarias de Tencent y que lo están llevando muy bien con el motor gráfico que están utilizando, que es el Unreal Engine, que es el Unreal Engine más actualizado para dispositivos móviles. Y se ve brutal, o sea, brutal. Va a 120 FPS, el juego gráficamente se ve muy bien, el sistema de destrucción lo veo muy bien, no lo veo tan degenerado, por así decirlo. Y son 24 versus 24. En estas partidas contra gente real, porque todas las lobbies son gente real de momento, no son bots. O sea, te voy a decir algo. Si te vienen matando y te vienen papeando, o son bots chetados, que podría ser, o son gente real. Pero yo apunto a que es más gente real porque la verdad es que creo que hay más de 300.000 personas jugando ya el Delta Force en esta beta con los servidores que hay. Yo voy a 117 ping, cosas que no es malo, no sé por qué voy a tan ping bajo. Sé que hay gente que va a 10, 4 de ping, 20 de ping, pero bueno, para ir a 117 de ping en lo que es actualmente una beta que es China, pues ni tan mal. En fin, han comentado los desarrolladores que van a seguir añadiendo mucha más gente de lo que ya están haciendo el día de hoy y que pues que la gente lo logre probar de la mejor manera posible. En fin,
Más que todo porque se viene ya la versión global y es que actualmente tenemos noticias de que ahorita están pues puliendo lo que pasó en PC, que por eso no lo han sacado aún. Lo están puliendo algunos que otros detalles que han tenido con problemas de la traducción, algunos que otros errores que no han sido tan graves, pero pueden ser mucho mejores incluso de lo que es actualmente el propio Delta Force. Así que ya veremos si todo sale mágicamente bien, que es lo importante. O sea, si pues le termina gustando a la comunidad. Espero que sí. Ahora, no sé si esto también recalque en que van a estar produciendo lo que es la versión de móvil, que sí, ya debería estar llegando, solo deberían de traducir la versión china, para los que me preguntan. Y pues vamos a ver qué se cuece. Para la gente de Apple, pues imagino que va a ser con Test Flight o algo por el estilo, así que estén atentos de toda la información detallada del juego. Entonces, como comenté, esto es un Battlefield, no es un COD, para la gente que pregunte. Es un shooter muy bueno, tiene un movimiento mucho mejor que el de COD Mobile, mucho menor que el de Warzone Mobile, porque es militarizado, hay sprint táctico, para los que pregunten. Y pues el sprint aquí es ilimitado, o sea, pues es normal que sea ilimitado, porque básicamente pues son operadores ya de otro level, pero son cositas de la vida que hay que comentar. En fin. Espero te haya gustado pues este pedazo de video. Recuerda estar al tanto de toda la información para poder jugar. Siguen aceptando mucha más gente. Se viene la versión globalizada ya dentro de poco en teoría. Y pues la versión de PC se retrasó un poco, pero solo tiene que ver con temas de traducciones y algunos errores que han visto que quieren solucionar. Lo que me gusta es la perfección que le quieren meter a este juego. Eso demuestra el cariño que le tienen a este juego. Y también lo que está pensando actualmente Team Studio de tener un shooter hecho y derecho para lo que es todas las plataformas y gratuitos. O sea, lo más importante aquí es muy buen juego, gratuito y todas las plataformas. Y no le digan COD Killer, porque básicamente diría que es Battlefield Killer. O sea, literal, yo le diría más Battlefield Killer que otra cosa, porque este juego sí está bien hecho. O sea, es todo lo que quiso hacer el 2042 en muchos aspectos, entonces son cositas. En fin, como siempre, muchas gracias por tu apoyo. Los dejo con la última jugada que me hice en la partida, que me gustó, me encantó, y estoy jugando contra gente real. O sea, literalmente imagínate jugar contra gente que va a 20, 10 de ping, y literalmente te haces una jugadita ahí todo humilde. Me gusta este modo de juego porque es el modo de juego pequeño, no hay vehículos, y luego tenés el modo máximo, y que es literalmente el mapa gigante, y luego tenés el otro que es el mapa gigante, que es por zonas, y es brutal. Incluso los propios vehículos militarizados están brutal. Lo bueno es que tenés los antitanques y demás, por si en dado caso se te complica la partida, y puedes cambiar en todo momento tanto tus 5 loadouts que tiene cada tipo de operador. O sea, cositas de la vida. En fin, muchas gracias por el apoyo, nos vemos en el siguiente video, claro que sí. 作战时间过半，坚持住，我们能赢。